en mantenimiento. Amigos de Retratos Canal Digital, un abrazo cordial para todos ustedes. Gracias de verdad por suscribirse a nuestro canal de YouTube, Retratos Canal Digital, y gracias por seguirnos también en nuestras distintas redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Un invitado de lujo, como cada semana, y de verdad le agradecemos mucho. Lo tenía en agenda hace varios meses. Se trata de el gran periodista, comunicador, historiador de tenis a nivel nacional y a nivel mundial, don Kenny Castro. Kenny Castro González, más conocido como KC en el argot periodístico. Kenny, de verdad te agradezco mucho y un abrazo para ti a la distancia ahora que estamos con este tema del confinamiento y del cuidado. Un placer, Ramón. La verdad que es un gusto y un privilegio que me hayas invitado a tu espacio, a tu programa, que lo veo y te digo, tiene bastante acogida, la verdad. Siempre estás variando en cuanto a los invitados, diferentes tópicos y diferentes lugares. Así que para mí es un privilegio y un gusto poder compartir este espacio contigo. Un amigo que me ha dado la profesión, ¿no? Ya hace algunos años nos conocemos y bueno, pues hemos hasta coincidido en transmisiones. Así que un placer, Ramón. No, el placer es mío y el privilegio también. A propósito de Kenny Castro, que ya estaremos hablando, le agradezco a Kenny, para quienes puedan observar la nota, acá está el libro de él, que recientemente también lo sacó a nivel nacional, Hazañas y leyendas del tenis ecuatoriano, especial Copa Davis. Ya estaremos hablando de eso y le agradezco también a mi gran amigo y el invitado de día, Kenny Castro. ¿Cómo comienza ese gusto por el tenis, Kenny? ¿En qué año? ¿Cuándo te das cuenta? Me gusta el tenis, quiero incursionar en el periodismo, pero mucho más en el tenis. Bueno, como todo chico, niño ecuatoriano, sudamericano, a mí siempre me gustó el deporte, el fútbol. El fútbol básicamente desde chico, o sea, lo jugaba hincha de Barcelona y seguía a mi equipo desde la escuela, el colegio. Por ende, a mí me gustaba mucho consumir en esa época. Te hablo finales de los 70, inicio de los 80, ¿qué consumíamos? El periódico. Mi papá, por suerte, compraba todos los días el periódico. Los pocos programas deportivos que habían, ¿no? Revista Estadio. Ese era mi consumo para un fanático de fútbol, Claro. ¿no? Mío. E hincha de Barcelona. Entonces yo recortaba y guardaba todo lo que se refería a mi equipo. Por ende, en los 80 empezó a sonar un nombre ahí. En las páginas deportivas que salía Barcelona, Emelec, Nacional, o sea, todo lo que salía un Gómez. Gómez ganó. Gómez campeón. Gómez por acá. Entonces ahí me llamó la curiosidad que ver que en el periódico y empiezo a ver Andrés Gómez y ese nombre empieza a sonar. Entonces empiezo a seguirlo. Yo, ¿cómo lo seguía? Por intermedio del periódico, básicamente, ¿no? Claro. Y No los había redes pocos que sociales. hablaban de Andrés Gómez en la radio y la televisión. O sea, no es como ahora, era otra cosa. Claro. ¿Te imaginas que cuando yo ya empecé a seguir a Andrés Gómez su carrera, fue en 1982, cuando le ganó el Abierto de Roma, ese torneo que lo gana Nadal, que lo juegan ellos. Andrés Gómez lo ganó a los 22 años en 1982. Entonces yo ahí me di cuenta la dimensión de tenista que era Andrés Gómez a ganar ese torneo. Entonces, yo para enterarme de los resultados de Andrés Gómez, el periódico, esperaba el siguiente día. Entonces ahí nació mi afición por el tenis, que no lo jugaba, porque yo no soy de Guayaquil, yo soy del Ingenio San Carlos, que ahora es Marcelino Mereviña Cantón, que es de la provincia del Guayas, queda una hora aquí de Guayaquil. Entonces, yo no jugaba tenis porque no había canchas de tenis allí, pero a mí me gustaba el deporte, jugaba fútbol, jugaba básquet, hasta trotaba, pero bueno, yo el tenis lo empecé a entender y me hice un experto de tenis viéndolo, porque ya empezaron ya, como Gómez empezó a surgir, Canal 10 empezó a transmitir las Copa Davis, Jorge Delgado en Ecuavisa transmitía tenis también, entonces ya empezó un poquito a hacer la afición y yo entendía el tenis básicamente sin jugarlo, pero yo sabía las reglas y me hice fanático de Andrés Gómez, de su tenis y empecé, así como guardaba, archivaba cosas de Barcelona como aficionado, empecé a guardar cosas, noticias de Andrés Gómez. Entonces ahí nació mi afición por el tenis paralelamente para el fútbol, sin saber que algún día yo iba a estar como periodista trabajando, ¿no? ¿Y cómo incursionas en el periodismo? ¿Quién le dice, Kenny, vamos acá a dedicarse al periodismo deportivo? ¿Quién lo invita? ¿Cómo se da cuenta de que usted quería seguir el periodismo deportivo?
Bueno, eh, ocurrió básicamente en 1991, cuando Ecuador jugó la Copa América en Chile. Ujú, Y bueno, pues yo hice contacto con Roberto Bonafón porque Gamavisión transmitió esa Copa América, Copa América de fútbol, estoy hablando, ¿no? ujú. Entonces, tuve acercamiento con él para que, por favor, si me puede grabar los partidos de Ecuador, porque yo te digo, guardaba, era mi afición, VHS yo guardaba lo que era fútbol, lo que era selección y lo de tenis. Ya. Yo lo que podía, ya tenía yo mi VHS, cosas así, empecé a tener TV cable, ¿no? Entonces yo archivaba. Entonces ahí conocí a Roberto Bonafón, que tenía en Caravana un programa a las 11 de la noche, en Radio Caravana. Entonces hicimos contacto, hicimos ahí, digamos que una relación, y un día me dice, vente, porque conversaba conmigo y yo, o sea, yo tenía mucha estadística y me gustaba, un aficionado. Ya. Se vente al programa, porque Roberto lo hacía solo el programa, básicamente en ese. Y me invita a hablar el programa, noviembre de 1991, y me quedé. Me quedé haciendo programa de 11 a 11 y media de la noche, lunes a viernes, te imaginas. Así que ahí digamos que arranco, ¿no? A finales del 91 en Caravana, mis fuentes eran, ahí ya tenía la revista El Gráfico, Don Balón, Estadio, los periódicos, porque daba un hecho curioso. Como mi fuerte era, digamos que las noticias, por allí dar información. El programa era 11 de la noche y la radio quedaba en el centro. Claro. Y yo, antes de llegar a la radio, 10 de la noche, ya el periódico salía del siguiente día, había una edición, primera edición. Yo compraba el periódico el siguiente día. Entonces yo tenía la información del siguiente Fresquita. día, te hablo 91 cuando no había internet. Claro, Entonces claro. era una cosa novedosa. Entonces uno va ingeniándose, ¿no? Y tiene esa intuición o ese olfato que ahí me di cuenta que yo realmente estaba en ese camino, ¿no? Porque yo en esa época estudiaba economía en la universidad, pero definitivamente meterme en ese mundo ya dentro, ya no como aficionado, sino ya dentro de la comunicación, fue descubrir algo maravilloso. Entonces ahí digamos que arranqué. O sea, arrancaste con el abogado Roberto Bonafont, él te da la oportunidad y estando en Así la es. universidad estudiando economía, te decides cambiar y estudiar comunicación. Ya se fue después, ya después ¿Ya? ya metí a comunicación porque seguía todavía en economía, pero después ya al siguiente año entré a trabajar en Gamavisión como editor. Ya. Y cuando Roberto se iba a hacer coberturas afuera, yo hacía reporterismo. Pero básicamente mi trabajo era editor, productor en Gamavisión en el 92. Y en el 93 empecé a trabajar ya en Radio Caravana con Gerardo España, lo que Ya. tenía un programa en las mañanas, porque ya Gerardo me había escuchado, ¿no? En la radio en la noche, ¿no? Y yo tenía un poquito ya de roce, digamos, y con algunos colegas. Entonces salí de Gamavisión en el 93 y me metí de lleno a Radio Caravana con Gerardo España en el 93 y con tres grandes amigos que tenían un programa los sábados, que era la jornada especial de los sábados, que eran casi contemporáneos míos. Ellos creo que entraron un par de años antes. Douglas Barahona, Eh, Jesús Mite y Yogi Quirúrgico. Grobo. Qué Ese triple. tridente, te imaginas un programa los sábados, te imaginas lo que pasaba después en la noche, después del programa los sábados. Era Cabo, ya tú sabes, no sé si se lo puede mencionar, Cabo, pero era Cabo Rojeño era ahí. De ley. ardiente guayaquileño. Entonces yo me metí ahí con ellos y Ya. hablábamos de fútbol y también yo le metí al tenis, ¿no? Porque te digo, mi pasión era el tenis. Y entonces ahí, a la par del fútbol, lo mismo pasaba ahí cuando estaba en Amavisión. Yo le decía a Roberto, hay que cubrir esto tenis. La Penti empezaba a subir tenis. A Roberto era puro fútbol, pero yo trataba de meterle tenis, ¿no? Ahí porque me gustaba, ¿no? Claro. Ya Andrés Gómez prácticamente estaba retirado, pero bueno, pues, y en los sábados y con Gerardo, entonces también le metía tenis ahí, le metía tenis, hasta que una vez ese mismo año 93, ya Andrés Gómez hace el anuncio oficial de su retiro y juego partido de despedida con Guillermo Vilas, vino Steffi Graf, Sabatini. Entonces, un día antes a ese evento, tuvimos programa ese sábado con los muchachos y al cual también llevó Gerardo España, que pasaba por ahí Gerardo, ya era un sábado, parece que daba libre el hombre, ¿no? Entonces nos cayó ese sábado, ¿no? Estábamos bien Entonado. entusiasmados ahí, ¿no? Y como yo sabía que al día siguiente era la despedida de Gómez, yo llevé mis archivos que había guardado en mi época de aficionado a hacer un especial de Andrés Gómez.
Entonces yo hice un especial de Andrés Gómez en Caravana, el 93, un día antes de su partido de despedida, y estaba Gerardo España ahí, que era coordinador de deportes, porque el director de deportes era Miguel Martí y Casa, y Dalo, que en paz descanse. Entonces Gerardo España participó en el programa y vio el reporte que yo hice, el extenso, ¿no? De Andrés Gómez, que tiene archivo impresionante, y él me dijo, mira, ¿te gustaría estar en el programa de tenis Match Point de Mario Canesa? Me dice. Le digo, y ese programa de tenis empezó en el 85, al igual que empezó Caravana. Caravana empezó en 1985 y el programa de tenis empezó en 1985 con Mario Canesa, Tyron Flores, Miguel Martí y Casa. Entonces es un programa tradicional de tenis Claro. en Guayaquil y a nivel nacional. Entonces para mí era un lujo. honor que Gerardo me Claro. diga que vaya al programa con Mario Canesa, que yo no tenía el gusto de conocerlo, ¿no? Ya. Y así fue, enero del 94, fui al programa de tenis, que se emitía los sábados al aire, pero se grababa los viernes de tarde. Así que fui enero del 94, me acuerdo claramente porque era antes de un Australian Open, y yo igual llevé todo mi material del Australian Open, talón 94, que no había internet. Claro. Entonces todos los archivos que yo tenía, y bueno, al abogado Canesa, en esa época abogado, no doctor todavía, parece que le gustó, ¿no? Claro. Y ahí me quedé de largo. Fue un día que fui y me quedé de largo. O sea, ya me quedé siendo parte de Match Point Radio 94 y estaba con Gerardo España haciendo programa de lunes a viernes. Entonces, digamos que ahí fue ya. Entonces, ahí yo me retiré de economía. Ya no daba más porque te cuento que después, ese mismo año 94, unas semanas después, Patricio Cornejo se fue de Caravana. Y él tenía un programa espectacular de fútbol internacional, porque a mí me encantaba el fútbol internacional. Claro, claro. Y quedó ese espacio vacío, los domingos de la noche, después del fútbol. Y bueno, ahí Miguel Martí y Casa, el abogado, con Gerardo, y el abogado Canesa, obviamente, me dieron chance para que yo haga ese programa, y el cual yo lo bauticé Botín de Oro. Botín de Oro era el programa de fútbol internacional nada más, que lo alimentaba no te digo, mis revistas, todo eso, y la agencia F, pues la Caravana tenía el teletipo de la agencia F. Entonces yo tenía programa de fútbol internacional los domingos en vivo de noche, el programa de tenis con Mario Canesa, estaba con Gerardo España, y bueno, pues yo ahí me retiré de economía y después ya me metí a estudiar periodismo, pero ahí fue, digamos, que el arranque. Kenny, qué buena explicación que das para que el televidente o la persona que nos esté viendo a través de nuestro canal de YouTube, Retratos Canal Digital, se vaya enterando de cómo se hacía periodismo antes. Cuando tú hablas de los archivos los llevabas simplemente con los recortes y los videos en VHS que los grababas tú de los distintos partidos, porque no había acceso tanto a esa información, a la inmediatez que hay ahora, o al menos a los videos que los encuentras en YouTube en un segundo. Así es. Y algo también importante, yo era un asiduo visitante de la biblioteca municipal de Guayaquil, del centro, porque a mí siempre me gustó la historia, te digo. O sea, al margen del deporte de chico me gustó la historia universal, ¿no? Y cuando entré al deporte encontré un mundo de historia deportiva. Entonces yo era un asiduo asistente a la biblioteca municipal, donde también yo hacía investigaciones, ¿no? Para tener en mi archivo o para situaciones que yo pensaba que podía hacer más adelante. Entonces, siempre yo traté de buscar cosas nuevas, distintas, ¿no? No encasillarme, y con todo respeto lo digo, de solamente hablar de Barcelona y Emelec. Claro. Sino, yo buscaba otras cosas. No, a mí me gustaba el fútbol, obviamente, y tenía yo que obligadamente hablar de Barcelona y Emelec cuando estaba en esos programas deportivos. Pero yo siempre buscaba otras cosas, ¿no? ¿A quiénes admirabas en tus comienzos periodísticos? Digo, en el deporte del tenis o en el periodismo deportivo, porque uno en la década de los 90 o quizás en los 80, bueno, yo nací recién en la década de los 80, pero en los 90 ya empecé a escuchar radio y, por ejemplo, admiraba a Petronio, admiraba a Pepe Murillo, admiraba al señor Aquel, que en Manaví no nos llegaba casi Cable Deportes, pero las veces que venía a pasar vacaciones acá, veía al señor Aquel o al mismo Miguel Martín y Casa haciendo diferentes reportajes, al mismo Mario Canesa. ¿Cuál era la admiración de Kenny Castro o de los comunicadores que siempre manejaban tenis o periodismo deportivo en general? Bueno, te digo de pequeño aficionado, época de escuela, colegio, yo seguía a dos periodistas. En la narración a Petronio Salazar, yo escuchaba sus narraciones y su programa deportivo, ¿no? Pero más por su narración.
Ya. Y a quien lo escuchaba como periodista de opinión era Mauro Velázquez. Yo era un fanático del programa de Mauro Velázquez, o sea, esos dos periodistas básicamente, yo lo seguía. Y en tenis me encantaban las narraciones que hacía Tucho Guerrero en CRE y cuando salió la dupla de Miguel Martín Casa, papá, y Mario Canesa. Entonces, digamos que en tenis fueron ellos, ¿no? Tucho en CRE y en Caravana, que eran Mario Canesa y Miguel Martín Casa, ¿no? Y en el fútbol, en mis inicios fueron ellos, ¿no? Pero después ya fui conociendo otros grandes periodistas en el camino que muchos de ellos me han ayudado, ¿no? Y Claro. me han apuntalado para esto, como Gerardo España, que yo le estoy agradecido por él, porque él me dio muchas oportunidades y él tiene ese don de, no te digo de descubrir nuevos valores, pero él trata de ver nuevos valores, ¿no? Yo creo que hasta ahora lo está haciendo, ¿no? Has viajado has estado por toda Europa, has transmitido en 18 países: Inglaterra, Francia, Holanda, Croacia, Australia, Estados Unidos, México, Bahamas, República Dominicana, Costa Rica, en Sudamérica, excepto Bolivia, torneos Grand Slam, US Open, Roland Garros en París, has transmitido en vivo Copa Davis. Tanto aprendizaje. ¿En algún momento soñaste con todo esto, lo que has vivido? No, no, nunca. No, yo no pensaba. Por eso empecé a estudiar economía, porque yo me gustaba el periodismo, pero yo decía, eso para mí es inalcanzable. Y eso a las nuevas generaciones, yo creo que ya la gente va cambiando, ¿no? De chip y todo eso, pero yo les digo que los que les guste realmente tienen que intentarlo, ¿no? No piensen que va a haber alguna barrera, o sea, aquí es el gusto que a ti tengas y tu pasión. Eso hay que seguir, su gusto y su pasión, ¿no? Y en eso que se meta, sea en cualquier rama, tiene que darlo el 100%, ¿no? Eh, pero bueno, pues se me dio la oportunidad y yo estuve preparado cuando se me dieron las oportunidades, y eso es importante, hacerles saber, ¿no? A los periodistas nuevos que están surgiendo, que tienen que estar listos y preparados para las oportunidades, porque las oportunidades se presentan, ¿ah? Quizá una vez, quizá un par de veces, pero se presentan. Y si no estás preparado, puede ser que no la aproveches, ¿no? Y de todas estas transmisiones que has tenido a nivel internacional o en tus comienzos, como me lo hablabas con el mismo Mario Canesa, con Gerardo España, bueno, con otros tantos periodistas, Miguel Martín y Casa, donde fuiste parte de programas deportivos de radio y televisión, te fuiste preparando para las transmisiones internacionales. ¿Qué anécdotas recuerdas de los primeros viajes, por ejemplo? Porque uno está acostumbrado al Ecuador y te llega el momento internacional y muchas veces tú dices, podré hacerlo, el idioma. ¿Qué se te viene a la mente, Kenny? Bueno, sí, es que fueron, digamos que yo te estoy contando un poquito cómo fue más o Sí, sí, menos la escala, no la escalada, claro. digamos, ¿no? Los pasos, porque te digo, en el 95 entré a Cable Deportes, un programa de televisión, que Andrés Mendoza dejó Tenis Show, quedó un espacio y bueno, yo ya tenía un año haciendo el programa de tenis en Caravana, 94, el 95, me llama por teléfono Jorge Layana, que yo no lo conocía, y me dice, soy Jorge Layana, productor de Cable Deportes, mira, estamos buscando aquí un casting para el programa de tenis, y fui. Entonces fui y bueno, y me quedé en Cable Deportes, porque Jorge me había escuchado en Caravana, en la radio, Claro. ¿no? Entonces ya estaba en televisión, el 95. El 96 empecé, Fariso Valdivieso me convoca para ser jefe de prensa de un Challenger de tenis en Salinas, que yo nunca en mi vida había hecho jefe de prensa, ¿no? Y empezaba el internet ya en el 96, aquí al menos aquí para mí, para Ecuador, para Guayaquil, al menos para mí. Entonces empecé yo a tener ya más acceso a diferentes cosas, ¿no? Y el 97 se presenta la oportunidad de ir el 96, perdón, de ir a cubrir un torneo de tenis en Bogotá. Y esto fue bueno haber ido a Bogotá primero, porque digamos un país vecino, mismo idioma, ¿no? Eh, y fui para allá por Caravana, porque el año anterior Nicolás Lapende había quedado campeón en Bogotá en un torneo ATP grande. Al año siguiente fue finalista, entonces fui al 96 a Bogotá y ahí vi lo que era la situación de ir con equipos, ¿no? A transmitir, conectar, porque uno cuando va afuera, no solamente es el reportero, el periodista, el informador, también es el técnico, ¿no? Tienes que aprender esas cosas, ¿no?
Y es un estrés, te digo, es un estrés, al menos para mí era un estrés llegar allá, que todo funcione, que haya la línea telefónica, que haya la toma corriente, que, que la corriente sea la misma. En Buenos Aires, que fue el 97, casi quemo una consola porque yo no sabía que la corriente era distinta. Y conecto y empecé a oler a quemado en la cabina. Esa fue, digamos, una de las primeras anécdotas y sustos que me pegué. Estaba en el Buenos Aires Lawn Tennis en 1997, al lado de Rivadavia, y con mis equipos, y empezó a hablar feo, ¿no? Y era que había conectado, y era 220. Y por suerte no se me quedaron los equipos, y ahí Juan José Moro, un gran amigo, periodista, amigo de Jacinto Landazuri, me facilitó un celular, esos ladrillos, en 97, transmití por celular, ¿no? Entonces, un poco esos fueron los primeros pasos, ¿no? En cuanto a coberturas, ¿no? Que tú tenías que ir con una maletota, ¿no? Porque transmitíamos nosotros. O sea, era una transmisión radial que se hacía. Era una maletota que había que llevar. Y fui solo, nunca fui con un relator, comentarista, relator, con un técnico. Como va el fútbol, en el fútbol por lo general van dos. Claro. Al menos antes. Ahora ya, bueno, malo que lo diga, pero hay mucha comodidad, todo se transmite casi que por televisión, nada más. Las coberturas internacionales antes iban. Incluso hasta íbamos comercial a veces. Claro. Ahora ya no mandan nadie, ¿no? Ya no va nadie. En tenis iba yo solo y yo tenía que hacer todo, ¿no? Yo no me estoy quejando ni haciéndome el mártir, pero había que hacer de todo eso. Y mi primera cobertura a Estados Unidos fue el 97 a Miami, también fue un poquito suave. Miami es un poquito, también te habla español, inglés, entonces yo había estudiado inglés en el Centro Costilano Norteamericano, en el CEN, aquí en Guayaquil, y tenía noción. Pero una cosa es estudiar y otra cosa es ya soltar la lengua, ¿no? Claro. Entonces, por ahí me defendía, ¿no? Entonces, por ahí fueron un poquito las primeras salidas. Perfecto, a eso quería ir. La anécdota o experiencia que hayas recordado en tu primera visita a un país donde no te hablaban ni español y solamente tenías que haber estado hablando inglés y quizás en ese país no te hablaban ni inglés. ¿Pudo haber sucedido en algún momento? ¿Cómo te Bueno, manejabas, por ejemplo? cuando fui a Croacia, el año 2010, tú sabes, Croacia, la antigua Yugoslavia de la Europa del Este, ¿no? Eh, Fui a cubrir Copa Davis como periodista, ¿no? No como miembro de una federación, de una delegación, porque eso hay que un poquito diferenciar, Ramón. Hay a veces que se hacen coberturas fuera del país, que tú vas como miembro de una federación o miembro de un equipo o una delegación, o vas cobijado Claro. con un círculo o con alguien, que es un poco más fácil porque vas así, ¿no? Pero otra cosa es cuando yo tuviera freelance, porque yo desde el 2008 que salí de Caravana, en adelante, mis coberturas han sido prácticamente freelance con auspiciantes. Entonces, si bien es cierto, yo voy a reportar para algún medio, ¿no? Voy como Kenny Castro. Entonces, y si tengo algún inconveniente, yo tengo que resolverlos allá, Claro. ¿no? Básicamente, entonces cuando fui el 2010 a cubrir una Copa Davis a Croacia, estos tipos no hablaban nada de inglés y yo no hablaba nada de croata. Entonces ahí hubo inconveniente y yo fui con todos mis documentos en regla, pero parece que había una falta de comunicación en migración de Croacia, que te digo, tenía un poco todavía de esa Europa oriental, con bastantes, digamos que protocolos un poco antiguos, cosas así, y me tuvieron ahí un poquito, no digo detenido, pero me tuvieron ahí esperando, porque estaban tratando de ver si realmente quién era yo, qué hacía yo ahí, qué iba a hacer allá, o sea, un latino, un sudamericano por allá. Entonces, ahí hubo confusión porque no nos entendíamos, ¿no? Hasta que, bueno, alguien vino y solucionamos ese tema, ¿no? Y otra también fue en Bahamas. Cuando fui a Bahamas el 98, ahí también me retuvieron. Porque justo parece que estaban haciendo una batida en esa época, una batida, porque parece que había muchos latinos que entraban allá. Y justo a lo que yo llego, había una batida y me mandaron con un poco de mexicanos en fila ahí a migración. Estábamos todos formados allí, nos empezaron a hacer preguntas allí. Yo le digo, yo soy periodista, lleve todos, vengo a cubrir la Copa Davis en Bahamas, pero en Bahamas te imaginas que el tenis allá. Entonces, y yo les explicaba la situación, y los otros eran, la verdad que eran unas personas que se veía que iban que se iba a buscarse la vida, ¿no? Claro.
a Bahamas en busca del sueño, qué sé yo, o quizá iban a Bahamas de paso para irse a otro lado, pero ahí me tuvieron en fila, ahí como una hora, retenido, y sí me tuvieron retenido una hora, hasta que sale en la radio la promoción de la Copa Davis, y le digo, mire, escuche, esa es la que yo voy ahí. Entonces ahí pude contactar al presidente de la delegación de la Federación de Tenis, que ya estaba en el hotel, entonces lo contacté a él, y entonces él habló para que me dejen pasar. Ahí pude irme al hotel de una hora que estuve ahí retenido en Bahamas, imagínate. ¿Cuáles han sido tus máximas alegrías transmitiendo tenis para ecuatorianos o para la delegación de Copa Davis que tú recuerdas o que estuviste ahí en vivo? Bueno, sin duda el catedralazo, ¿no? Que fue la Copa Davis el año 2000, Ecuador-Gran Bretaña en césped, en Wimbledon. Se jugó y no había ninguna opción prácticamente, ¿no? Era difícil que los inventores del tenis, en su superficie favorita, el pasto, el césped, jugaban con un equipo de Sudamérica que no tenía ni una cancha de tenis para competencia. Ecuador no tiene una cancha de tenis para competencia. Por ahí tendrán algunas personas acomodadas, alguna cancha de césped o artificial, pero Ecuador no tiene cancha de césped de competencia, ¿no? Entonces veían difícil, además que ellos, tradicionales de Wimbledon, todo eso, entonces Ecuador dio, digamos que el batacazo, el catedralazo, y ganó 3-2, y tuve la oportunidad de transmitir allí junto a Andrés Mendoza y a Héctor Pauta, porque se hizo un tridente, Radio Caravana, Radio CRE y Radio Atalaya. Transmitimos todas las series en vivo porque la televisión no compró los derechos, porque decían, bueno, nos va a ganar, la típica, ¿no? En esa época, no sé si todavía, cuando ven que alguna delegación deportiva va a competir algo y no le ven ningún chance, ¿para qué? Entonces, Cable Deporte transmitía las Davis, pero ellos dijeron, no, esta vez no. Entonces no hubo televisión, solo hubo radio y la transmitimos en vivo desde allá. Digamos que esa fue la más grande hazaña, transmisión que se pudo hacer en vivo al lado de la BBC, en la cancha 1, ante 12.000 espectadores, viendo la bandera flamear. Y hay otras más, pero digamos que esa, digamos, la más icónica, ¿no? ¿Qué pasa para que existan más figuras del tenis a nivel internacional como en su momento sí los tuvo Ecuador? ¿Qué falta? Bueno, esa es una pregunta que siempre se hace, ¿no? Y todos queremos tener la respuesta clara e inmediata, ¿no? Así es. Ecuador ha sido un país de tradición tenística, sin duda, desde la época de Pancho Segura, ¿no? Finales de los años 30, 40, 50, después ya tú sabes, Ricardo Casa, Miguel Olvera antes, ¿no? Claro, Zuleta, Pancho Guzmán. Siempre tú te das cuenta que van tomándose la posta, ¿no? Se acabó la época de Olvera, Zuleta, Guzmán, llegó Raúl Viver, perdón, Ricardo Casa, que no alcanzó lo que se esperaba, pero ahí llegó Andrés Gómez, que surgió a inicios de los 80, ya explotando, ¿no? Pero hubo un desfase ahí de más de una década, ¿no? Y Andrés Gómez se retira ya al final, después del 90, y toma la posta Nicola Penti. Ahí fue una transición casi que corta, porque Andrés se retira el 93 y Nico el 95 da el salto. O sea, digamos que hubo 2 años de sequía ahí, ¿no? Pero ya Nicolás se retiró por ahí el 2010, y bueno, ya llevamos más de una década, ¿no? Que todavía no agarramos ese, que yo estoy seguro que lo vamos a tener, porque Ecuador no es el país que ha tenido 5 tenistas, 3 tenistas top simultáneos, sino que han estado, digamos que escalonados, ¿no? Si tú ahí que tienes el libro ya te vas a dar cuenta, las leyendas, ¿no? Han ido por décadas, porque ese es nuestro país, ¿no? Y no sé, y no creo yo decir que es poca cosa, ¿no? Porque si tú ves otras potencias sudamericanas, ¿no? Con más infraestructura, con mejor, con mejor apuesta al deporte, no han tenido los tenistas que ha tenido Ecuador, siendo un país chico, ¿no? Son pocos los países que tienen campeón de Grand Slam, ¿no? De Sudamérica, y Ecuador sí lo tiene. Pero bueno, ahora mismo tenemos una transición que está, digamos que, dilatándose para tener esa clase de jugadores. Tenemos tenistas compitiendo, ahora está Gonzalo Escobar, que está número 9 del mundo con Ariel Béjar, ¿no? Está en la élite ahora mismo jugando, hizo tercera ronda de Wimbledon. Ahí tenemos a un ecuatoriano tenista que está en planos mayores, ¿no? Ese es un ejemplo ahora mismo, ¿no? A seguirlo, ¿no? Y él está con chances de clasificar al máster de fin de año. Él puede clasificar al máster. Hay que pelearla como lo está peleando hasta ahora, ¿no? 5 finales, 2 títulos, ya tercera ronda
es un Grand Slam. Ahí tenemos a un jugador, ¿no? Que está peleando en las grandes ligas. Y tenemos un equipo compacto Copa Davis con Emilio Gómez, Roberto Quiroz, Diego Hidalgo, que ellos junto a Escobar ganaron a Japón el año pasado y se ganaron el derecho a jugar el Mundial, o sea, las finales a la Copa Davis, que es como jugar el Mundial de Fútbol, Ramón. Entonces Ecuador ahora en noviembre, Ecuador juega el Mundial de Fútbol, entre comillas, que es las finales de Copa Davis en España, un nuevo formato. Y ya se sortearon los grupos y Ecuador juega contra Rusia de Medvedev y España de Nadal y Ecuador. Ahí está, ese es el grupo de Ecuador, España y Rusia. Ahí está, gracias al triunfo de Copa Davis que tuvo Ecuador en Japón. O sea, tenemos ahí, ahora tenemos a Mel Reasco, que ya salió de su etapa juvenil y está tratando de meterse al profesionalismo. O sea, hay valores y hay expectativa como para ir pensando en presente y también en futuro. Ahora tenemos a Álvaro Guillén, que viene de jugar Wimbledon y Roland Garros y acaba de entrenar con Djokovic, previo a la final del Wimbledon, porque él es un juvenil que está 30 del mundo y él estuvo allá. Él llegó a cuartos de final en dobles y él entrenó y lo calentó a Berrettini, a Hurkacz y previo a la final a Novak Djokovic. Yo creo que Álvaro Guillén también ese nombre hay que tomarlo en cuenta. Kenny, sé que va a ser muy complicado para usted darme, o al menos responderme esta pregunta. No sé si sea complicado, creo yo que no. Si pudiera elegir en un top 5 de los mejores tenistas que vio a lo largo de su vida, ¿cuáles me nombraría? A nivel internacional general. ¿Sí? General. Bueno, sin duda, el Big Three, ¿no? Rafa Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, seguro, pues eso, he tenido la oportunidad de verlos en vivo, a todos ellos, ¿no? En los Grand Slam, incluso a Roger Federer ahora en Quito, incluso tuve la suerte de entrevistarlo a Roger Federer. Ellos, ¿qué otro jugador en vivo que lo haya, o sea, haya visto ahí y que te pueda decir, bueno, puede ser Pete Sampras, y como quinto te lo pongo a Andrés Gómez. Yo pongo a mi jugador ecuatoriano, a mi ídolo, porque si te das cuenta, gracias a Andrés Gómez, yo le he dicho a Andrés, él lo sabe obviamente, gracias a Andrés Gómez nació mi pasión por el tenis, ¿no? Por ver los titulares del periódico, ganó Gómez, Gómez campeón, entonces ahí nació mi pasión por el tenis, mi afición. Entonces yo te pongo al Big Three, Sampras y Gómez, ahí están los 5. Andrés Gómez yo lo agarré prácticamente de retirada, me hubiera gustado ser periodista en su época, ¿no? Pero yo lo agarré prácticamente retirada y estuve con un grupo importantísimo que empezaba a surgir, como Nicolás Lapenti, Luis Gerardo Morejón, Pablo Campana, ¿no? Que fue un gran equipo Copa Davis ellos, y después ya los otros muchachos. Entonces, cuando ya surgió Nico Campana, después subió Camposano y todos los demás, yo siempre iba a los entrenamientos. Y cuando hubo esa oportunidad de cubrir Copa Davis en Ecuador y fuera del país, entonces yo los abordaba y yo era el único periodista que estaba allí. Y obviamente cuando estaba fuera del país, yo iba a hacer mis notas, compartía con ellos y cuando yo ya veía que ellos necesitaban su privacidad como equipo, yo me alejaba y me retiraba. Entonces yo sabía en qué momento estar y en qué momento no estar, ¿no? Kenny, háblame un poco sobre esta esencia del libro, Hazañas y Leyendas del Tenis Ecuatoriano. ¿Cómo nace la idea? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿O con qué se va a encontrar el verdadero lector, el que quiera instruirse mucho más de la historia del tenis? Bueno, es un libro que fue un desafío realmente para mí poder plasmar aquello que tenía yo en mente hace mucho tiempo, porque yo tenía experiencia como editor de una revista, la Match Point, ¿no? Que quedaron esas revistas para el recuerdo, ¿no? Pero siempre tenía esa curiosidad para un libro, ¿no? Al cual yo colaboré en un libro que hizo Mario Canesa, 100 años de historia del tenis ecuatoriano. Yo fui un colaborador, eso se terminó en 1999, pero después hubieron cosas importantes como el Catedralazo, el 2000, otro ascenso al Grupo Mundial, lo de Nicola Penti, bueno, muchas cosas de tenis que pasaron importantes. Y te decía, yo tenía mucho archivo desde mis inicios y después ya cuando empecé a trabajar en los medios y empezó la evolución ya digital y todo aquello, y los contactos periodísticos, los contactos de colegas, empecé a acumular muchas cosas. Entonces yo tenía, digamos que material
suficiente como para armar algo interesante. Y, y bueno, pues el tema es que no había cómo plasmarlo, ¿no? Porque hacer un libro, todo lo que es gráfico es costoso. Hasta que un día el doctor Tyron Flores Pavón, mi gran amigo, que tiene todavía su programa en Caravana de medicina y deportes, y que él ha sido médico del equipo Copa Davis de Ecuador desde 1988 prácticamente, ¿no? Y es actual vicepresidente de la federación y es gran amigo del economista Danilo Carrera. Él concertó la reunión con Danilo Carrera, Tyron y yo, y para plasmar el libro. Básicamente, en todo lo que es la historia de Copa Davis de Ecuador, es como que tú hagas en fútbol todas las Copas Américas de Ecuador, o todos los mundiales, todas las Copas Américas y todos los mundiales que Ecuador ha jugado, desde la primera hasta la última. Como a mí siempre me gustó el detalle, el orden. Yo tenía todo ese material y también tenía que ya emprender el desafío de concretar. Y le gustó la idea al economista Carrera, y él fue prácticamente el que apadrinó el libro y el que financió el libro. Porque sin eso, sin una persona como Danilo Carrera, ese libro nunca se hubiera podido hacer. Y también ocurrió que yo salí de trabajar de la Federación de Tenis, que estuve en la época de Nicolás Lapenti, y yo fui freelance otra vez. Entonces tenía tiempo para hacer ese tipo de cosas. Cosas que no lo podía hacer si hubiera seguido trabajando como jefe de prensa de la Federación de Tenis. Entonces yo tenía tiempo. Se dieron las cosas. Tenía tiempo. Surgió una persona, un directivo con ese impulso como Danilo Carrera. Y bueno, pues ya era cuestión mía, ¿no? Entonces ahí me lancé y el libro duró el trabajo más de 2 años, ¿no? Hasta la época de la pandemia que, bueno, alargó a unos 3 años, ¿no? Pero fue un reto que lo asumí y que, bueno, parece que gustó al final, ¿no? Tienes una muy buena amistad con este periodista de tenis internacional, Guillermo Salatino. ¿Cómo nace aquello y algunas anécdotas que nos puedas compartir también? Bueno, justamente por las coberturas internacionales, ¿no? Resulta que en 1999 Ecuador juega la Copa Davis con Argentina en Salinas. Ajá. Y yo fui jefe de prensa de esa Copa Davis, además que trabajaba en Cable Deportes y en Caravana. Y llegó, como aquí, Argentina tenía un buen equipo de Copa Davis, Zabaleta, Mariano Puerta, Orsanic, que es el comentarista ahora y fue capitán Copa Davis, y Lucas Sarno. Vinieron periodistas, vino Salatino, Radio Continental en esa época, vino el diario Olé, diario El Clarín, televisión, vino aquí un grueso como de 8 periodistas. Y se armó una sala de prensa muy importante. Yo ya tenía experiencia en sala de prensa. Ya. Ya había hecho 96, 96. Ya estuve en Miami en 97, en Miami Open, en el Miami Open, el Key Biscayne, Lipton. Ya sabía cómo era una sala de prensa. Entonces ya a esa sala de prensa del 99 yo tenía, porque aquí es importante, ¿no? Tú te pones en el lado periodístico y te pones en el otro lado. ¿Qué es lo que tú quieres cuando vas a un evento? Que te faciliten. Claro. Entonces, como yo estaba en los dos lados, entonces yo facilité muchas cosas. Y ahí, bueno, pues a Guillermo Salatino, como los otros colegas, se facilitaron las cosas. Y bueno, Guillermo siempre lo menciona y nunca se olvida de esa serie por las facilidades que le brindó la sala de prensa. Y de ahí lo conocí. Y bueno, pues en el 99 en adelante nos vimos en Buenos Aires. Y después cuando yo empecé a viajar a los Grand Slams, compartimos incluso en París, en un Roland Garros. Nos hospedamos juntos con Guillermo Salatino y 2 colegas más. Se alquiló una casa y ahí íbamos caminando juntos al complejo, ¿no? Porque quedaba cerca y conversábamos. Él tiene un buen aprecio para Andrés Gómez, para Nicolás Penti, para Ecuador. Él ha estado acá. Y bueno, ahí surgió una amistad muy, muy buena, muy sincera con él, ¿no? Y con otros colegas también. Finalmente, para no quitarte más tiempo, ¿vas a estar en Puerto Viejo? Porque Puerto Viejo te tiene algún cariño especial a ti, porque has estado también en el Tamarindo Open. La gente escucha mucho Caravana en la provincia de Manabí y tienen conocido el nombre de Kenny Castro. Bueno, he estado ya en el Tamarindo Open Sí, varias veces, ¿no? Alguna vez nos encontramos, ¿no? sí, sí. Allá en el Tamarindo Open, pero tus múltiples ocupaciones no permitió salir a comer algo, ¿no? Sí, Yo sí. entiendo, ¿no? Llega Ramón Morales Verdúa a Puerto Viejo, y el hombre llega como si fuera político, ¿no? Le faltan manos para saludar. En esta ocasión ya conversaba con Gerardo Centeno,
le mando un saludo, presidente del Portoviejo Tenis Club, lo va a hacer ahora el Tamarindo Open y bueno, ojalá se den las condiciones, ¿no? Poder viajar allá y hacer la cobertura, ¿no? De un evento tan importante, porque es un torneo profesional, ¿ah? No es aficionado, es un torneo que reparte puntos ATP y $25,000 en premios, ¿no? Que van a estar algunos jugadores copaíes de Ecuador. Así que sí, Dios mediante, yo creo que estaremos por Puerto Viejo, ¿no? Y si está Ramoncito por allá, pues, ojalá se deje ver. Dios quiera podamos estar, Kenny. Kenny, de verdad te agradezco mucho por el libro, por Hazañas y Leyendas del Tenis Ecuatoriano. Para mí es un privilegio haberte tenido como invitado acá en este programa en Retratos Canal Digital, que nos hayas contado, que hayas compartido para quienes están suscritos al canal, para quienes vayan a ver las entrevistas en Facebook, Twitter e Instagram. De verdad, muchas gracias y te deseo toda la suerte del mundo en tu profesión, porque la admiración, el respeto, la consideración que te tengo es de hace muchos años por esa gran amistad. Yo soy un manabita radicado acá hace 10 años, pero siempre veía al Kenny Castro por televisión reportando, escuchándolo en caravana, y la vida y el periodismo nos ha dado la oportunidad para ser compañeros inclusive de alguna transmisión en Ecuador TV. Lo digo humildemente porque yo no me considero un conocedor o un histórico del tenis o del periodismo del tenis, pero sí obviamente tener tu amistad. Así que de verdad, el privilegio y las palabras finales para los comunicadores que quieran incursionar en el mundo del tenis o para los estudiantes de periodismo que quieran incursionar en algún momento en esta vida tan complicada pero tan hermosa como es la comunicación. Bueno, antes que nada, el sentimiento es recíproco, Ramón, Osito, como te decimos de cariño. Tú sabes el aprecio que te tengo, ¿no? Y yo te sigo también en tus transmisiones, ¿ah? Te digo, a mí, o sea, yo sí estoy full 100% con tenis y todo, pero soy un aficionado al fútbol, voy al estadio y cada vez que tengo oportunidad veo transmisiones y veo tus transmisiones, a Liga de Puerto Viejo, y, o sea, y yo creo que tú también eres un aporte importante en el periodismo de Guayaquil y de Ecuador y de Manabí, sin duda, así que te felicito también por tu gran labor y tus nuevos desafíos que estás emprendiendo, porque te habrás dado cuenta, ¿no? Que hay rachas buenas y rachas malas. Por supuesto. ¿no? Sí. Y ahí hay que saber levantarse, hay que saber salir adelante, ¿no? Nos ha tocado a todos nosotros estar en situaciones muy difíciles, porque esta profesión es linda, es hermosa, pero a veces es dura. Sí. Es dura, y a mí me ha tocado. Pero bueno, para las nuevos valores, nuevas generaciones, que la tengan, yo creo que claro, que el periodista, llegar a ser periodista no es que llegar a ser famoso o querer hacer la estrella, no. El periodista es el vínculo entre el deporte o el deportista y el lector o el aficionado. Uno es el que con responsabilidad y con credibilidad los acerca, ¿no? Si se da la oportunidad que destaques en alguna situación, está bien, pero no buscar ser uno el protagonismo o querer llegar a una pantalla para ser famoso. Si tú vas a estudiar periodismo para ser famoso, te equivocaste de profesión. Así que esto hay que tenerle mucha pasión y ahí las cosas van a salir en adelante, en el camino, ¿no? Eso les puedo decir. Gracias, Kenny Castro, y de verdad a ustedes gracias por haber estado en sintonía. No se olviden de suscribirse. Retratos Canal Digital en YouTube y sigan nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta una próxima ocasión. Chao, gracias. LM, líderes en mantenimiento.